Buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Hermano, ¿entendió lo que cantó? Creo en ti, Jesús. Es importante, hermanos amados, para encontrarle sabor espiritual a los servicios que tenemos en la iglesia. Es importante creer como está escrito. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y amados hermanos, desde luego que este es un asunto en que necesitamos nosotros estudiar, entender, comprender. Para cualquier especialidad en la que el hombre quiera ser competente, necesita estudiar, conocer. Por ejemplo, el médico necesita largos años de estudio, largos años de entrenamiento, de capacitación, solo para ser apto para que pacientes desconocidos puedan confiarle su salud. Y oiga bien, uno cuando va a una consulta médica quiere que le den un diagnóstico correcto y una medicina correcta, ¿verdad que sí? Pero para eso hay que a veces hacer colas en el hospital o en la clínica para poder tener acceso a una persona calificada. Si se siente mal, le va a ir a preguntar a la vecina. Mire, vecina, fíjese que tengo un dolor por aquí. Ay, niña, sí, ruda y todo. Hermano, no, cada quien en su oficio. Está bien, usted puede consultarle a un enfermero si el asunto es de enfermero. Pero si es ya de médico, tiene que ser de médico. Y así, no cualquier médico. Tal vez el médico es especialista en páncreas y usted le va a ir a consultar algo de los ojos, ¿verdad que no? Entonces es igual con la palabra. La palabra tiene que manejarse en manos de los que la conocen, la entienden, la estudian, pero con profundidad para poder, hermanos, ministrar correctamente. Pero estamos viviendo en una época de la iglesia donde la ignorancia parece reinar. O sea, nos gusta ser bien evangélicos, bien cristianos y sin conocimiento de la Escritura. ¿Se podrá? Entonces, amados, quiero meditar esta tarde en el tema: la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4, 12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la Escritura en Hebreos, en la carta a los Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amado Dios y Padre bueno, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi Dios, porque en ti tenemos, Señor, la oportunidad no solamente de recibir la bendita palabra, sino, mi Dios, de entenderla, de comprenderla, de disfrutarla y también de obedecerla. Por favor, Dios mío, que a través de esta exhortación a la iglesia nos animemos a conocer el poder cortante de la palabra de Dios mediante el estudio perseverante de la misma.
Solo así, mi Dios, nos va a amanecer y podemos realmente testificar de la vida que el conocimiento de tu palabra traerá a nuestra vida. En el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, amados. Hermanos amados, cuando yo hablo en estos términos, hablo no solamente en lo relacionado con nuestra propia iglesia, Josué de aquí de San Vicente, sino que es un fenómeno que está ahora abundando en todas las iglesias del mundo. En las iglesias de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, en todas es el mismo fenómeno. Es poca gente, muy poca gente de la que asiste a las iglesias cristianas que tienen un entendimiento aceptable de las Escrituras. Y el denominador común es siempre que nadie, muy poca gente estudia las Escrituras en serio. Todo mundo quiere predicar, todo mundo quiere interpretar, todo mundo quiere darse a conocer como ungido de Dios, pero pocos son los que se sumergen en la palabra de Dios para entenderla, para comprenderla, para analizarla. Hermano amado, si este mundo de la palabra de Dios es amplísimo, es infinito, y nosotros, hermanos, no llegamos ni siquiera a tinterillos espirituales tratando de explicar la abundancia de las riquezas que hay aquí escritas. Hermano amado, cuando uno no entiende, ya les he dicho en otras veces, entonces cuando se le quiere explicar algo con más insistencia por lo relevante que es ese conocimiento, la gente se empieza a dormir. La gente se empieza a cansar porque no, hermano, no alcanzan a digerir en su mente todo lo que la palabra está queriendo abonar a favor de su edificación espiritual. Mire, yo creo que ayer en el partido nadie se durmió, los que siguen el fútbol. ¿Por qué la gente no se duerme y más bien pasa pendiente de las jugadas y de los goles? Y ahí no se duermen y comentan y les digo, la gente se sabe de memoria quién metió el gol en el minuto 34 del segundo tiempo, si fue de cabeza, de palomita y la gente se lo sabe y pasan 10 años y lo recuerdan bien, hasta competencias hay por ver quién recuerda mejor los eventos futbolísticos. Pero hermano, ahí esa es la memoria sin esfuerzo, esa es la mente carnal, la mente del mundo, esa está hecha para disfrutar estas cosas. Pero los hijos de Dios, los convertidos a Jesucristo, tenemos otro tipo de delicia, tenemos otro tipo de entendimiento. A nosotros nos desafía entender las cosas espirituales, hablar el idioma de Dios. Hermano amado, pero esto necesita dedicación, necesita esfuerzo, necesita perseverancia y solamente puede tener dedicación, esfuerzo y perseverancia si le gusta. Nadie, hermanos, puede perseverar en lo que no le gusta. Y por eso es que yo me pregunto, ¿por qué la gente no estudia las Escrituras? ¿Por qué se aburren? ¿Por qué cuando les digo, miren, estudien las Escrituras por lo menos 1 hora al día? Hermano, dicen, ¿cuánto la leyó? Y por no decir nada, me dicen 5 minutos. Pero hermano, ¿cómo va usted a alimentarse espiritualmente y se va a mantener vivo espiritualmente si no estudia las Escrituras, si no come el pan de vida? Y esto es peligroso, porque puede ser que le estemos predicando a muertos espirituales que solamente tienen oídos para oír, pero no entendimiento para entender. Yo sé que es grave lo que digo, pero mire, Cristo viene pronto y se ha
constituido este dicho como un estribillo de iglesia. Cristo viene pronto, pórtate bien. Y hermano amado, si no entiende las escrituras, si no las lee, si no se interesa por la palabra día a día, difícilmente lo puedo aprobar como vivo espiritualmente. Difícil. Porque esto, hermanos, una vez usted se mete, alguien me dijo una vez, es que esto del Facebook y todo, de repente ya son 2, 3 horas y no la sentí. Porque me comuniqué con fulano, con fulana, pero y ahí vamos, hermano, y no siente uno cómo el tiempo se va consumiendo solo en consumir información, por no decir chambres de aquí mismo de San Vicente. Ya no se diga chambres internacionales, ¿verdad? Donde hay tantas cosas que uno puede averiguar. Yo tuiteo con la Shakira, me dijo alguien por ahí. Entonces, amados, oiga bien, los versículos que acabamos de leer, por supuesto, son relacionados con un tema mayor que está en la carta a los Hebreos, que se llama el reposo del pueblo de Dios. Y el tema del mensaje no es el reposo del pueblo de Dios, pero estos versículos ahí están incrustados en el tema relacionado con el reposo. Y esto nos lleva a entender que, amado, nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios para evitar la desobediencia, como lo tuvo el pueblo de Dios. Si usted no depende de la palabra, si usted no se refugia firmemente en lo que dicen las escrituras, usted se va a refugiar en lo que usted entiende de las escrituras. Y entonces usted puede correr el riesgo de ser un ignorante de las escrituras que hable de las escrituras. De eso abunda hoy, hermano. Hoy cada loco con su tema, cada quien quiere interpretar las escrituras como mejor le parecen. Y claro, si usted es ignorante de la palabra, cualquier corriente se lo va a llevar. La religión, amado hermano, arrastró a millones y millones por siglos y siglos. ¿Y por qué avanzó tanto la religión? ¿Y por qué se hizo tan fuerte? Porque nadie estudiaba las escrituras. Nadie le ponía atención a lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Y hermanos, se ha levantado un tremendo monumento religioso que nada tiene que ver con Cristo. Pero a la gente le gusta. Se acostumbró tanto a la religión, se acostumbró tanto al error, a la falsedad, que ahora ya no quieren salir de ahí porque les gusta. Y sienten, ahí está la verdad. ¿Cómo saben que es la verdad si no la amparan con las escrituras? ¿Qué, hermano? Es verdad cualquier cosa que hablemos si la escritura dice. Si no lo dice la Biblia, simplemente es mentira, es invento de hombres. Entonces, amado, oiga bien, ¿por qué el escritor de la carta a los Hebreos está hablando del poder que tiene la palabra de Dios en el tema del reposo? Porque advierte claramente que tenemos que procurar, versículo 11, pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La Biblia advierte claramente, mire, si aquí no hay que inventar nada, todo está escrito, y a mí me parece con alguna sencillez, para que nadie diga que difícil es eso de entender. No, hermano, no es difícil de entender. No lo entiende porque nunca lo ha leído y nunca lo ha meditado. En ella meditará de día y de noche. Eso dice la escritura. Pero, hermano, no lo entiende porque usted piensa que le va a amanecer con la primera lectura. Y como no lo entendió a la primera, ya no lo sigue estudiando. Yo me acuerdo que cuando estudiaba ingeniería, hermano, eso fue hace más de 40 años. Estaba joven y a mí realmente estaba así como Eduardito, que le gustan. Ahorita está con el problema de la mecánica de fluidos, que son unas ecuaciones aquí como de 2 kilómetros de largo. El que no entiende eso
Si no se lo explican, si no se mete en eso, vea que por uno mismo no le amanece. Y entonces, solo con la primera reducción, para reducir la tremenda ecuación a algo más pequeño, ¿verdad que hay que ponerle coco? Hay que entender las matemáticas y hay que entender el fenómeno que se está analizando para poder dar un paso inteligente hacia la solución. Pero hermanos amados, nosotros tenemos en cada versículo bíblico una ecuación que resolver, ¿sí? Un tema que tenemos que entender, que tenemos que dominar y lo tenemos que hacer con delicia. Esto no es un problema ni filosófico, ni religioso, ni matemático, ni biológico. Es un problema espiritual y la Biblia nos demanda a entender todo lo que en ella está escrito, todo. Y si Dios nos ha pedido que lo entendamos, sabe, es porque se puede, pero no es regalada la interpretación. Miren, muchas veces Dios, para que interpretemos un pasaje correctamente, nos puede hacer atravesar por una prueba dolorosa aún en nuestra vida para que entendamos el correcto significado de un texto. Pero uno quiere resolver un problema de bachillerato y estamos en kinder. No se puede, hermanos, no se puede. Tenemos que crecer. ¿Quiénes de los que están aquí quieren crecer? Que saben que no han crecido nada. Entonces, de eso se trata el desafío de esta tarde. Porque, hermanos, la gente sigue desobedeciendo porque ignoran lo que dice la Escritura. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice que Jesús fue a Sidón, de Tiro y a Tiro? Y entonces, ¿y eso qué es y con qué se come? Si no ha leído los evangelios, ¿cómo lo va a entender? Mire, el estudio de las Escrituras requiere, oiga bien, requiere que conozca un poquito de historia, requiere que conozca geografía bíblica. Porque a veces a usted le dicen, miren, ahí está el río Jordán y lo anda buscando ahí por Usulután. No, hermano, allá está, allá está. ¿Cómo se llaman los ríos? El río que une el mar de Galilea con el mar Muerto. ¿Y a dónde queda eso? Entonces, hermano, el mar Mediterráneo tiene que sernos familiar, porque por ahí, alrededor de esas zonas geográficas, se desarrolló toda la escritura bíblica. Hay que saber. Mire, una vez me topé en un instituto bíblico con una persona que no sabía qué era el Nilo, porque la Biblia se refiere solo como al Nilo, no dice que es el río, en el pasaje que estábamos estudiando. El Nilo, hermano, perdone. ¿Y qué es el Nilo? Y está con mayúscula. No hay que burlarse de ella, hay que decirle qué es el Nilo, dónde queda, qué es lo que hace y todo, para que la gente vaya comprendiendo, porque lo que nos falta en esencia es estudio. Cuando nosotros no entendemos la Biblia, ¿sabe? Mostramos falta de interés en lo que dice, porque hay una serie de nombres y aspectos que nos deberían ya, como cristianos, ser familiares, que nosotros, amados, no sabemos. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están acá saben que de la semilla del olivo se saca aceite? De ahí viene el aceite de oliva. ¿Y cómo es ese árbol? ¿Dónde? ¿Por qué se cultiva tanto en esas zonas mediterráneas? Todo eso, Italia, Grecia, Israel, el norte de África, son grandes productores de aceite. Y esa es una palabra que se usa mucho en las Escrituras. Hay que leer, hay que estudiar. Mira, amado, de verdad, anhelamos que usted despierte a este entendimiento. Hay diccionarios bíblicos que le ilustran ahí en una forma bien gráfica y con un lenguaje accesible para que usted se vaya familiarizando cada vez más en lo que dicen las Escrituras, y se va a dar cuenta, una vez le agarre el impulso en esto, que después va a pasar usted 5 horas con las Escrituras
y no se va a aburrir, sino que las va a disfrutar y va a preferir esto que la tele. Hermano, por eso es que la gente, como ignora las escrituras, no le interesan, y como no le interesan, las malinterpretan. O sea, como no hay entendimiento correcto, hay interpretación también incorrecta, equivocada. Entonces, amados, en el profeta Oseas dice en el versículo 6 del capítulo 4, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es la factura por la ignorancia? Según la Biblia, la muerte. La muerte. ¿Por qué perecieron tantos del propio pueblo de Israel, del pueblo de Dios en el desierto? Porque aunque ahí les dio la ley el Señor, no se interesaron por conocer la ley de Dios. Y al no interesarse por conocer la ley de Dios, no se dieron cuenta de las acciones paganas que todavía realizaban. Y ese paganismo en el pueblo de Dios les trajo como factura la muerte. Y en un solo día, dice la Escritura, murieron 23,000. Mire, 23,000 personas muertas es la mitad de la población de San Vicente. Y el Señor ahí dice que así murieron. ¿Por qué? Porque menospreciaron la palabra de Dios. Y amados, eso es la característica distintiva de la iglesia de hoy. Hay poco amor por la palabra. ¿Es cierto o no? Hay poco amor, hay poca devoción por la palabra. Hay, por supuesto, poco estudio, y poquísimos parecen tener necesidad de la palabra. No se comen la palabra, no se alimentan de ella. Les parece que, ay no, como que estoy lleno. Está bien, si ya se alimentó 1 o 2 horas de la palabra, no le pido que siga, ok, calmemos. Y ahí puede usted recrearse, porque estudiar la palabra, como también reclama un desgaste físico, entonces igual que los estudiantes, sus clases son de 45 minutos, porque más no pueden rendir. Igual la palabra. Miren, yo hubiera querido estar más joven para tener fuerzas para estudiar más la palabra, porque ahora me canso, me da sueño. O sea, ¿por qué? Porque ya a estas alturas de la vida ya uno se defiende solo con lo que sabe ya, pero es poco lo que puede añadir, porque hermanos, ya la mente va funcionando un poquito más lenta, pero los jóvenes no tienen perdón de Dios por no estudiar la palabra. A ustedes les doy este desafío: métase con la palabra, estudien la Biblia, porque la Biblia es la primera necesidad que tenemos en nuestra vida espiritual. Antes de servir aquí o en cualquier otro ministerio, hermanos, tienen ustedes que hacerse adictos a la palabra, meterse en la palabra, estudiarla seria y sistemáticamente. Cuando nosotros en esta iglesia comenzamos a dar el CCDL, 70 se matricularon, pero reclamaba esfuerzo, reclamaba sacrificio, el gran calor. Y aquí en San Vicente, sé que es caliente. O sea, ¿cómo voy a esperar a que sea fresco acá? Yo no soy el que puso este clima aquí. Entonces, aunque sea caliente, así se puede estudiar, ¿o no? ¿O es el calor impedimento para estudiar? No, bueno. Entonces, pero al final, pocos son los que terminaron el curso, porque sabemos que reclama sacrificio. Y es más fácil decir, no, si eso ya me lo sé. Y no se lo sabe. Porque es lo peor. Dice que se lo sabe y no se lo sabe. Y lo estudió hace 5 años, ahorita no se acuerda de nada. Yo me encontré con un compañero del bíblico allá en San Salvador, salimos juntos el 2001. Y le dije que ya estaba pastoreando aquí desde hace 11 años y todo. De veras. Y él se acordaba del bíblico. ¿Sabe de qué se acordaba? De los chambres de los maestros. ¿Te acordaste de aquel? No sé qué. Sí. ¿Y te acuerdas lo que nos enseñaba? Ah, no, ya se me olvidó. No sabía nada. Y estuvo 6 años conmigo en las aulas. Pasa eso también en las universidades, ¿verdad? ¿Sí? Si no se estudia esto continuamente, se va evaporando el conocimiento. Y si usted no calienta el conocimiento, de repente todo lo que estudió se le olvidó. Entonces, hermanos, es necesario que la iglesia conozca
el valor de las Escrituras. Que entendamos, oiga bien, entendamos por qué es necesario meditar en ellas de día y de noche. Josué 1:8, ahí está. Josué 1:8, ya lo conocen. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, y al final dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está relacionado directamente la prosperidad que nosotros tengamos en esta vida con el estudio serio que tengamos de las Escrituras. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice, en ella meditarás de día y de noche. Entonces serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, y finaliza también, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermanos, la base, la plataforma de la prosperidad es la meditación día y noche. ¿En qué? En las Escrituras. Pero seamos honestos, nos gusta más de la palabra esto, la prosperidad, eso sí, ¿verdad? Pero meditar de día y de noche, ¿verdad que no nos gusta? Y como no nos gusta, no lo hacemos. Y como no lo hacemos, no prosperamos. La Escritura tiene un salmo, el 119, que es el más largo de la Biblia, que se dedica a hacer una declaración de la excelencia de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, entre otras cosas. Y hermano amado, pero lo sabemos. Pero aún así, hoy que hay Biblias en abundancia, hoy hay Biblias de todo color, olor, sabor, precio. Y es hoy que hay tantas Biblias, Carlitos, que nadie las lee. Cree la gente que con comprarlas, con adquirirlas, con tenerlas ahí de trofeo, ya es suficiente. Hermano, la Escritura hay que leerla, hay que estudiarla. Hay que profundizar en ella. La iglesia no puede seguir menospreciando el valor y el poder que tienen las Escrituras. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. No dijo, léanlas así rápidamente, superficialmente. Hermanos, escudriñar es penetrar. Penetrar, es decir, y usted se va a dar cuenta que sobre lo superficial que le pueda parecer un versículo muy abajo hay riqueza abundante en la palabra de Dios. Hay mucho más en un versículo que lo que se lee la primera vez, que lo que se lee superficialmente. Hermano amado, si no vemos la Biblia de esa manera, entonces difícilmente podemos decir que somos hijos de Dios, porque el Hijo de Dios quiere conocer a su Padre y solo se conoce a papá a través de las Escrituras. Y al conocer quién es papá, entonces se le cree y por supuesto se le obedece. ¿Se ha fijado que aquí decimos, bueno, mira, a mí la mejor referencia de su conversión es la obediencia que puedo ver en cada uno de ustedes? Si no hay obediencia, no hay conversión, hermanos. Así. Usted viene a la iglesia y todo, pero no es convertido, porque no obedece. Usted hace lo que mejor le parece. Y usted dice, no, es que esto así ha de ser. No, hombre, si yo no creo que Dios lo salve a uno por medio de Jesucristo. Yo creo que si usted se porta bien, se va al cielo. Ayer estuve en un funeral y alguien me dijo eso, que no era cristiano. Vaya, pues siga creyendo. Cuando le llegue el día, al infierno se va a ir. Y se enoja la gente porque uno le dice la verdad. Pero realmente, si no se toma en fe del Salvador y le obedece, ¿cree usted que las puertas del cielo se le van a abrir cuando terminen sus días en la tierra? No, no. Yo no le puedo decir algo contrario a lo que dicen las Escrituras. Pero la gente quiere salvarse a su manera. Mire, la salvación es como aquel neumático inflado que aquel que se está ahogando se toma de él, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que ve el neumático, se agarra y de repente dice, no me gusta el color.
y anda buscando otro de otro color. Y se agarran de un yunque. Y al agarrarse de ahí se van para el fondo. Cada quien elige. Cada quien es libre de decidir. Y si está vivo espiritualmente, va a elegir a Cristo. Pero si está muerto, va a elegir salvavidas de cualquier color, menos del que salva. Y a lo mejor se agarra de una piedra queriéndose salvar. Hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Las leyes están escritas. Yo sé que aún las leyes civiles, las leyes del hombre, están escritas para que como ciudadanos las obedezcamos todas. Así es la cosa. O sea, y podría desobedecer una porque no me gusta. Ahí están los juzgados y todas las instituciones judiciales. Ahí explíqueles usted por qué no obedece. Y lo voy a explicar desde la cárcel, porque no le van a permitir ninguna desobediencia. Y quiere que Dios le consienta desobediencias. ¿Y por qué desobedece? Porque no conoce la Escritura. Porque a usted le parece que estas cosas deberían de ser así. Hermano amado, no es así. La iglesia tiene que comenzar a estudiar las Escrituras y a deleitarse en ellas. No podemos seguir teniendo la Biblia solo como un amuleto. Ahí la tienen a casa, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Hermanos, y ahí la tiene polvosa en la misma página, porque usted cree que porque tiene esa escritura abierta, entonces ahí va a morar Cristo. Ahí lo que ha caído es polvo encima de la palabra, porque usted no se alimenta para nada de ella. Fui a la casa de un, dice hermano, que tiene un púlpito quizás más hermoso que este. A mí este me encanta, bueno, y la gran Biblia, hermosa. Yo le dije así: hermano, hay que decir, dígame en qué porción la tiene abierta. Ah, sí, está Biblia, pero no la estaba viendo. Esto para usted simplemente es un adorno, como tiene sus cuadros y muebles en la casa, pero esto de nada le sirve si no se mete en ella, porque usted está en desobediencia. Y yo en su casa, qué abusivo, ¿verdad? Eso es amar al prójimo. Eso es amar al prójimo. Y el hermano, quizás que como no me podía decir nada, sí, pastor, así le dicen a uno, sí, pastor. Ay. Por lo tanto, amados, no tiene que ser la Biblia un adorno, no tiene que ser una simple posesión, aunque sea cara, porque a usted le parece que una Biblia de 15 pesos ya es cara. Bueno, o si no la agarra, nunca la ha agarrado, pero la agarra y se pone a interpretarla como a usted le parece. La Biblia no es para eso, hermano. Tenga cuidado, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra de ella misma. Y usted tiene que entender qué significa, por qué la palabra de Dios es viva. Y es viva porque está puesta para traer vida. Nadie trae la vida de Cristo sin que la palabra sea declarada. Es Dios el que dice: levántate. ¿Se acuerda la semana pasada que le dije en Efesios 2:1? Y Él mismo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo nos dio vida? ¿Con qué nos dio vida? Con el poder de su palabra. Miren, la palabra es tan poderosa, tiene poder creativo. Hebreos 11:2. Si la palabra puede hacer eso, Hebreos 11:2. Mire, esto es lindo, porque dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, no había nada, no había ni espacio, ni tiempo, ni materia. No había nada, solo había eternidad, y Dios mora en la eternidad. Entonces, Él solamente dijo la palabra: hágase el universo,
Y lo que dice acá, yo creo que por la palabra de Dios el universo fue constituido. Pero no, o tengo que saber cómo lo hizo. Porque la ciencia ha inventado ahora el gran Big Bang. Y al que no cree en el Big Bang, o sea que la teoría que no se puede probar de una explosión que de la nada se hizo todo, la ciencia pretende que nosotros creamos eso. Porque quieren a todas costas negar el poder creativo de la palabra de Dios. Y muchas veces, aún entre nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, cuestionamos el poder creador de la palabra, porque lo entendemos y lo queremos creer, pero esa palabra no ha sido hecha vida en nosotros, por lo tanto dudamos. Cuando el hombre antepone su entendimiento racional limitado a la fe divina ilimitada, entonces el hombre escoge lo visible a lo invisible. Y cuando escoge lo visible, escoge la muerte. Y al escoger lo invisible, yo no lo veo, pero lo creo, entonces escojo la vida. ¿Me estoy dando a entender? Pero, amado hermano, la gente duda de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la Escritura afirma eso. Y la pregunta es, ¿y usted lo cree o duda de esto? Porque puede decir usted, yo soy tan inteligente que no voy a creer en esto. Hace 200 años, allá en Alemania, surgió un movimiento antirreligioso, anticristiano, que se llamaba la alta y la baja crítica a las Escrituras, y entre sus enseñanzas estaba mitificar, o sea, desautorizar todos los milagros relatados en la Biblia. ¿Por qué? Porque son contrarios a la razón. ¿Cómo va a resucitar un muerto de 4 días? Y ahí lo hacen las Escrituras, los documentales de la alta crítica, prácticamente pisotean lo sobrenatural en la palabra. Y amado hermano, ¿y eso a la gente le gustó? Sí, hombre, sí, es que y entonces llegaron a creer que nosotros somos tan inteligentes que podemos explicar el origen de las cosas. Y de esas enseñanzas se derivó después el impulso que Carlos Darwin tuvo con su teoría del origen de las especies en 1850. Y se formuló aquella triste teoría de que usted y yo descendemos del mono. Quizá Darwin tenía cola. Un papa que ya murió hace poco validó esa teoría. Quizás ese papa tenía cola. Porque hermano, solo el que tiene cola puede llegar a pensar que nosotros somos descendientes del mono. Miren, ni siquiera podrían decir que los monos descienden de nosotros, sino que nosotros descendemos del mono. Hermano, cada cabeza, cada loco con su tema. Pero, ¿por qué la gente cree eso? Porque duda del poder creativo de la palabra de Dios. Ahora, la palabra tiene poder para dar vida. Filipenses 2:16. Dice la Escritura en Filipenses 2:16. Miren, veamos desde el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuál es la clave? Tomado de la palabra de vida. O sea, si usted no vive su vida tomado de la palabra, hermano, usted se agarró de una tabla de hierro para salvarse y se va a hundir. La palabra de vida lo va a salvar, pero si no se agarra de aquí, se va a condenar. O sea, se va a ir al infierno si se muere, sin estar tomado de la palabra de vida. Por tanto, amado, fíjese bien, si la palabra es viva y eficaz, esa palabra no solamente tiene poder para crear, sino también para dar la vida y también para sostenerla, para transformarla. Cuando en la carta a los Corintios el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas todas nuevas. Habla de una transformación, hermano.
Si usted no, a usted mismo no se nota una transformación en su vida diciendo que es cristiano, ¿cuál es la respuesta? No es cristiano. Si usted sigue siendo igual, hermano, usted no es cristiano. Pero usted tal vez es simpatizante del evangelio. Tal vez le gusta y dice, qué bonito predica ese pastor, duro le tira a uno, ¿verdad? Pero no, si la palabra de vida no la doy yo, la palabra de vida la da Él, ¿ok? Entonces, y ahí empieza a transformar todas las cosas. Y por eso, miren, ese poder transformador lo usa el Señor para mostrar al incrédulo el poder que tiene el evangelio de Jesucristo. Mire, por eso es que se organizan campañas de sanidad, porque en esas campañas que hemos a veces organizado, los enfermos sanan, pasan de enfermedad a salud. Oiga bien, el hecho de que alguien reciba un milagro en una campaña no quiere decir que ya sea salvo, sino que recibe a través del milagro una evidencia que a cualquiera lo hace entender que lo que pasó es un milagro, algo sobrenatural, para que lleguen a creer que Jesucristo es el Salvador. Pero aún a los inconversos, a los impíos, Dios les hace milagros. Y sin embargo, la gloria se la dan al ídolo o al sujeto divino que ellos se imaginan, y no a Cristo, que es el único camino hacia el Padre. El evangelio nos enseña que por la palabra de Dios se pasó de muerte a vida. Y le mencioné en las prédicas anteriores los 3 casos donde Jesús había resucitado muertos. Si la palabra de Dios, porque Jesús es Dios, tiene el poder para pasar a alguien de muerte a vida, hermano, tendrá capacidad esa palabra para transformarlo a usted y a mí. Sí, porque mire, ay, a mí me encanta la Shakira. Pues lo que dísela. No diga amén a eso, hermano, solamente estoy haciendo como ilustración. Entonces, hermano, ¿quién le va a poder quitar ese apetito por la Shakira? Le gustan las cosas del mundo. Le gusta, usted nomás pasa ahí una anunciadora y se empieza ahí a revolcar como culebra y todo. Entonces, ¿quién le va a quitar esas mañas? Solo el poder de la palabra de Dios. Solo el poder de la palabra de Dios. Pero se lo quita a aquel que ya está vivo. Al que no está vivo, hermano, se le puede disminuir para que lleguen a creer. Pero el poder transformador lo tiene la palabra de Dios y se refleja con mayor claridad en aquel que se le nota salvación y no condenación en su estilo de vida. Yo les dije acá, hermanos, porque yo realmente nunca los he oído, pero hay gente que dice malas palabras. O sea, las malas palabras, no se las puede decir cuáles, pero usted ya sabe cuáles son. Alguien que dice malas palabras con toda fluidez, no salen, lo podríamos considerar un hijo de Dios. Porque las malas palabras es una obra que el Espíritu Santo hace en los hijos de Dios. Hay una transformación. Antes las decía, de 10 decía 20 malas. Ahora ya no dice ninguna. ¿Hubo un cambio o no? Pero si usted sigue diciendo esas mismas palabras, usted se enoja cada rato y las dice y maldice, hermano, decía, usted no le ha amanecido todavía en Cristo. Esa es una evidencia. Si usted no ha domesticado sus rebeliones, usted sigue siendo rebelde, opuesto, peleón. Usted no se deja. A usted nadie le gana. Aquí usted sigue siendo el rey. Ok, siga haciéndolo, pero el cielo está trancado para usted. Usted no se va al cielo. ¿Por qué se te traba el control remoto, varón, en ese canal sucio? Porque a los hombres no se nos traba en los canales de mujeres, pero cuando vemos una suciedad ahí no quiere cambiar. No sos hijo de Dios simplemente.
Porque el Hijo de Dios ya no quiere deleitarse en esas cosas. Y dice, yo crucifico mi carne, pero a mi Dios no lo voy a ofender. No lo voy a ofender. Yo me voy a deleitar haciendo su voluntad. Y el Padre Nuestro es lo que dice, hágase tu voluntad. Pero piensan que solo lo dice ahí y ni siquiera saben dónde queda. Por cierto, ¿quién me puede decir dónde está el Padre Nuestro? Bueno, ya Mateo 6 por ahí. Okay. Entonces, hermanos, hay que estudiar la palabra, porque la palabra de Dios es viva y también es eficaz. ¿Por qué es eficaz la palabra de Dios? Mire lo que dice. Es más cortante que toda espada de dos filos. Ok. Mire, amado. Usted sabe, tal vez conoce un machete sin filo. El machete sin filo no corta, sino que golpea y termina, haciendo tal vez toscamente su trabajo, aunque no tenga filo. Pero en cambio, el machete bien filoso, solo le hace y se viene, porque tiene filo. Y la Biblia ilustra la eficacia de la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos. No solo un filo, sino que tiene dos. Entonces, eso es una ilustración para demostrarnos que aquel que se expone al filo de la palabra de Dios va a ser cortado de todas sus miserias. Miren, esos vicios que tenemos todavía, porque a veces tenemos vicios ahí que no se quieren ir. No es que no se quieran ir, es que usted no los ha sometido a la autoridad de las Escrituras. Y cuando las Escrituras comienzan, como son vivas, y comienzan a hacer su trabajo, arrancan de un solo tajo la miseria que todos nosotros tenemos por las obras de la carne. Y el mentiroso, la palabra de Dios le cortó su lengua mentirosa. Y el lujurioso, la palabra de Dios le cortó sus pensamientos y deseos pecaminosos. Y el hipócrita, al cortarle la palabra con ese filo, toda su hipocresía, se convierte en una persona sincera, transparente, digna de confianza. Pero tiene que exponerse al filo de la palabra de Dios. No siempre, no duele. Porque uno quiere que no duela. ¿Verdad que no queremos que nos duela? No queremos, pero amado, yo creo que toda herida duele, ¿verdad? Duele. Pero, mire, pero el amor de Dios es así. Como es tan filosa, corta. O sea, ni cuenta se dio hasta que usted empieza a ver la sangre. Y cuando hay sangre es que porque había vida, ¿ok? Y usted empieza a decir, se fue la calumnia, se fue la envidia, se fue. Pero a veces hay dolor, más bien casi siempre hay dolor. Debe de haber dolor para que no le queden ganas de regresar a ponerse esa prótesis de maldición que Dios ya le cortó. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, amados, es cortante, mira, más que toda espada de dos filos. Y no solamente es cortante, es que es lo precioso, sino que es penetrante. Mire, yo le puedo hablar aquí 3 horas y yo difícilmente le voy a penetrar hasta el pellejo. En cambio, el poder de la palabra de Dios, ese entra, nadie lo puede detener. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ok, esa es una forma de expresar el poder que tiene la palabra de penetrar hasta ahí, más profundo que su voluntad, más profundo que su negligencia, que su resistencia a obedecer. Si la palabra de Dios penetra, hermano, usted muere a las obras de la carne. Porque la espada, no crea usted que solo es al cortar y al penetrar está matando algo. O sea, para eso son las espadas, para matar. Pero si es palabra de Dios, es para matar todo aquello que sea ofensivo a Dios.
Por eso es importante, hermano, que nosotros nos sometamos a la autoridad y al consejo de la Biblia. La Biblia no tiene que ser un solo adorno. La Biblia no tiene que ser algo que usted medio se sabe. La Biblia tiene que ser un material donde usted se deleite grandemente, lo disfrute, lo alimente día a día, a cada hora. Porque, amado, así se empapa usted de la vida, de la verdad, del amor, del perdón. Solo la Biblia tiene ese poder, hermano. Entonces, pero usted, hermano, tiene que entender cómo trabaja la palabra, cortando y penetrando. Y llega, dice, y discierne. Corta, penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, cuando yo los veo aquí tan atentos, wow, digo yo, si los veo con los ojos del amor humano, yo veo angelitos aquí. Pero si les pongo ya la lupa en la escritura, mire, allá pasarles el escáner de la escritura, es decir, la palabra va a ir retratando, descubriendo lo que somos verdaderamente, no lo que parecemos. Porque, hermanos, las apariencias engañan. ¿Sí? No todo lo que brilla es oro. Entonces, discernimiento es saber reconocer el bien y el mal. Hay cosas malas que parecen buenas y hay cosas buenas que parecen malas. Y como no tenemos discernimiento, porque no conocemos la palabra, todo nos parece bueno y a todo le damos clic. Y todo es agradable, creemos que sí es agradable. Delante de nuestros ojos, Dios forzosamente tiene que aprobar lo que nosotros decimos que está bien. No se engañe, hermano. La palabra le va a ayudar a discernir, a entender, a reconocer que hay muchas cosas en usted que ya no deberían de estar. Hay cosas que tienen que estar ya muertas. Pero como no conoce la palabra, porque solo cerrada la tiene, entonces no le va a amanecer nunca. Mire cómo es de gruesa. ¿Cuánto tiempo cree que se puede tardar alguien en estudiarla toda? 50 vidas no le van a alcanzar, hermano. Entonces aproveche la única vida que tiene para meterse en el buen conocimiento y entendimiento de la Biblia. Hermano, una vez a una alumna del bíblico, yo le vi una Biblia que llevaba, porque les pedí, imagínense, alumnos del bíblico, traigan Biblia, hermanos. Y una hermanita la llevó y la puso encima para que yo la viera. Y entonces, pues, los maestros tenemos esa potestad. ¿Y esta cuándo la compró? No, hace como 10 años. Me dice. Se nota que no la usa. Le dije. Ay, ¿por qué? Aquí esto está como nuevo. La Biblia es para acabársela. Y cuando se la acabe, renuévela. Pero no deje de comerla. ¿Sí? ¿Qué hace cuando se le acaba la tele? No, hombre, hasta viejita, antes que se... preferimos que no haya para comer por el cable, tiene que estar siempre ahí, dispuesto. La Biblia, hermano, no puede faltar en nuestra vida. Y usted, si no le ha amanecido todavía en su vida cristiana, es una razón fundamental. Usted no lee la Biblia, no estudia la Biblia, no cree en la Biblia y no obedece la Biblia. Eso es todo. Porque si usted estuviera empapado de la Biblia, ¿cómo sería su vida? No, hombre, ahí sí me dice usted, yo entiendo, yo explico. Y cuando yo explico ya las escrituras, es decir, a vosotros, el Señor cuando hablaba les decía, es que a este cuando habla parece que tienen palabras de vida eterna, nadie le puede refutar. Y los fariseos, como no podían refutarle a la verdad, que era él mismo, y todo lo que él hablaba era verdad, rechinaban los dientes, no hallamos cómo refutarlo, porque él a las escrituras se apegaba siempre. Entonces, hermanos, el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Mire qué autoridad de la palabra de Dios. Y usted despreciándola, no hay cosa creada, nada de lo que usted vea que no sea manifiesta en su presencia. Habla de la palabra de Dios. Antes bien,
Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando le demos cuenta a Dios, mire, usted no se sorprenda, Él va a tener las escrituras ahí y Él se va a dar cuenta. En ese momento, bueno, Él ya lo sabe y usted se va a dar cuenta que de estas escrituras usted no sabe nada. Nunca se interesó por comprar una Biblia. Hay gente que todavía tiene ese Nuevo Testamento que damos de los Gedeones, un azulito chiquito, y eso es toda la escritura que tiene. Entonces, porque, mire, ese es gratis. Cuando se le dice, mire, aquí hay una Biblia, allá tenemos Biblias también que de distintos rangos de precio, muy caras, que mire, cuando me pagan, a una recarga no se niegan, pero a una escritura buena, seria. Me preguntan algunos, ¿y cuál Biblia compro? Pues, bueno, ¿cuál les he recomendado yo muchas veces? La que yo uso se llama Vida Plena. Hay otra magnífica que es la Biblia MacArthur, que es una teología muy seria. La recomiendo también. Pero hermanos, entre las Biblias, la que es fundamental para nosotros es la Reina Valera, revisión 1960. No quiere decir que sea la única revisión que vale la pena, pero es la más universal para el idioma español y hermanos, si la estudia de verdad, le va a amanecer. Entonces, no estemos diciendo, no, es que esa Biblia a mí no me gusta. No, a usted no le gusta ninguna Biblia, hermano. Se tiene que deleitar. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y esa parte si no gusta, Él te concederá los deseos de tu corazón. Sí, pero primero deleítese en el Señor. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra. Y de ustedes va a comprobar que la palabra de Dios de verdad tiene poder para traer vida, para sostener vida y para llegar con vida hasta el final de nuestros días. Un día nos van a tocar la puerta y el Señor nos va a decir, vaya, vamos. ¿Qué? Si usted reacciona así, no, Señor, todavía no, es porque no ha leído la Biblia nunca y la muerte le asusta. No, Señor, si mire, que Dios no le va a preguntar si ya se quiere ir o no. Le va a decir, ya, vámonos. Ya. Y me encanta a mí el testimonio, y con esto termino, el testimonio del apóstol Pablo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ok, aquí está el testimonio de un hombre que sabía que estaba a punto de partir y ya sabía cuándo y cómo iba a morir. Fíjese bien, sabía él que lo iban a decapitar y sabía que lo más pasado mañana ya su cabeza había rodado, pero no se lamenta, sino que dice, bueno, he peleado la buena batalla. La batalla contra la ignorancia de la Biblia la peleó Pablo. ¿Y usted? Peleó la batalla contra la ignorancia de la palabra, contra el pecado. Los malos deseos que hay aquí, no vivió él para complacerlos, sino que para pelear contra ellos. He acabado la carrera, reconoció que la hora ya había llegado y va a llegar para todos nosotros. Pero lo más importante es, he guardado la fe. He guardado la fe. Mire, la fe no se guarda solo con buenas intenciones o solo con andar la Biblia aquí ando la Biblia. No, la fe se guarda con el estudio serio, continuo, perseverante de la palabra. Si usted no lee la palabra, no se deleite en ella, ya le dije, usted está muerto. Porque la palabra es para los vivos. Porque a los vivos les alimenta y les gusta, como el niño cuando se alimenta. Qué rico, qué rico, qué rico. A todos nos gusta comer, hermano. Pero si a usted no le gusta esto, ya le dije, se va a parecer
al banquete que se sirve a la orilla del ataúd. Todos pueden comer, menos el muerto, porque al muerto no le da hambre. Miren, de los tamales que se sirven en los funerales, ¿cuánto se come el muerto? No se come ninguno porque ya está muerto. O sea, ya no le da hambre. Pero los que estamos ahí, sí, véngase. Ay, qué rico. Entonces, amados, la realidad es que tenemos una cuenta grave con el Señor por causa de nuestra indiferencia con la palabra. En esto, amados, hay mucho que desarrollar y el recurso lo tenemos a mano todos. Hoy hay Biblias hasta por internet, las tablets tienen unas Biblias que hasta se ven que pasan las páginas así. Los celulares, a veces yo digo cuando veo a los hermanitos ahí con su celular, digo, están leyendo la Biblia. No, hombre, son jueguitos, chateos o Facebook. Entonces, pero la Biblia, ahí la tienen, pero no la leen. Yo creo que ese programa no se abre con esta computadora. Dice, bueno, pero la Biblia es la vida. Entonces, hermanos, si usted sigue menospreciando la palabra, si usted dice, ay, qué aburrido, entonces entiéndelo claramente, usted no es hijo de Dios. Pero la palabra, si usted persevera en algo le va a hacer de toque el Señor y usted puede recibir la vida de Cristo leyendo la palabra, estudiándola, exponiéndose a su poder, que es palabra viva y es eficaz. Hermanos, fíjense que en esto creo que tenemos que pedirle perdón a Dios, porque esa cuenta la tenemos pendientes todos. No estudiamos la Escritura, teniéndola, porque ¿quiénes han traído Biblia, por cierto? Un examen. Quiero ver. No, quiero ver la Biblia. Entonces ahí tiene el alimento. La pregunta es, ¿por qué no se lo come? Si alguien de los que está aquí presentes de verdad reconoce, híjole, este mensaje era para mí, es para mí, y yo de verdad le voy a pedir perdón a Dios porque necesito cambiar mi actitud hacia la palabra. Yo tengo que empezar a estudiarla, a leerla, a alimentarme, hasta que le haya delicia. Y no me voy a conformar hasta que la vida de Cristo en mí me permita deleitarme en ella como se me ha mandado. ¿Quiere que oremos pidiéndole eso al Señor hoy? El que quiera realmente pedirle a Dios esta petición. Yo quiero amar tu palabra, Señor. Yo quiero deleitarme en ella. Yo quiero creerla y por supuesto yo quiero obedecerla. Póngase de pie ahí donde está.